Hola, muy buenas tardes, bienvenido a clase más de matemática. Hoy día vamos con una clase sobre operaciones vectoriales. Lo vamos a ver de manera gráfica, de manera numérica y además de eso vamos a hacer ejercicios, por lo tanto te invito a ver el video de principio a fin. Vamos con lo primero, la adición, también conocido como la suma. Dice, para sumar dos vectores u y v, copiamos el vector v a continuación del vector u, haciendo coincidir el origen de v con el extremo de u. Luego, u más v es el vector resultante de unir el origen de u con el extremo de v. Yo sé, como siempre te lo digo, esta es la definición formal. Ahora lo vamos a llevar a una cosa más práctica en donde tú puedas justamente entenderlo de una manera más simple. Tenemos el vector u y el vector v. Y lo que queremos expresar en este caso es la suma de ambos dos. Voy a poner acá el vector u más el vector v. Yo quiero saber las coordenadas justamente de la suma de ambos dos vectores. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto es las coordenadas de estos dos vectores? Bueno, lo que nos dice la definición es que yo debo tomar un vector, unir el principio con el fin del otro. Básicamente es eso lo que nos dice. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar el vector v. Bueno, tú dices, oye, pero si tú tomas el vector v, a lo mejor estás cambiando las coordenadas. No, fíjate que no. Mira, las coordenadas del vector u son 7,3, parte desde el origen, lo expliqué en la clase anterior, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el eje X, 3 en el eje Y, y el vector v son 6 menos 1. Entonces lo que tengo que hacer es tomar ese vector, ponerlo justo acá, justo en ese punto, hacer coincidir el origen con el fin del otro vector, o el fin con el origen, y lo que voy a hacer ahora es cerrar estos vectores. Los voy a cerrar. ¿Ya? ¿A qué me refiero con cerrarlos? Voy a unir el inicio de u con el fin de v. Y para eso me voy a ayudar de una regla. Ojo, lo estoy haciendo de manera gráfica y de inmediato lo voy a hacer de manera más numérica. ¿Ya? Ok, entonces la suma de estos dos vectores lo voy a representar con el verde. Verde un poquito más pequeño, eso sí, un poquito grande. Así va a ser ese vector. Este es el vector resultante. Ya, es ese. Entonces, ese vendría siendo el vector u más el vector v. ¿Y cuáles son las coordenadas? Veamos. Tengo que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Las coordenadas son 13, y tengo en el eje Y 1, 2, 13,2. Esa es la manera gráfica, unir inicio con el fin del otro vector justamente para hacer la suma vectorial. Ahora, ¿cómo lo hago yo de manera numérica? Bueno, veámoslo a continuación. Se hace de la siguiente manera. Uno lo que tiene que hacer es simple. Si yo quiero sumar esos dos vectores numéricamente sin tener que estar haciendo dibujo, simple, los ordeno el vector u, 7,3, lo pongo junto al vector v, que es 6, menos 1, y hago la suma de componente por componente. ¿A qué me refiero componente con componente? Esto que está acá representan los componentes del eje Y. Bueno, sumo 3 más menos 1. 3 más menos 1 y 3 más menos 1 es 2, 7 más 6, 13. Y si te das cuenta, llegué exactamente al mismo resultado. Entonces, la suma vectorial de un vector, de hecho, yo te escribí la definición formal acá para que tú la puedas anotar, ¿ya? Esta es la definición formal, si tú quieres tenerlo anotado ahí, es para sumar esos dos vectores, copiamos un vector, el vector v, a continuación del vector u, haciendo coincidir justamente, como dice ahí, el origen con el fin del otro, y luego uno el inicio de u con el final de v, y ahí cuento las coordenadas y puedo saber su coordenada. La manera más simple, eso sí, es hacer la suma numérica, donde simplemente sumo componente por componente. La suma de vectores es siempre otro vector, importantísimo eso. La suma de dos vectores es siempre otro vector. No nos pongamos creativos ahí poniendo de que es otra cosa. No, de hecho es otro vector. ¿Ya? Siguiente ejercicio, subtracción. Perdón, siguiente situación, operación, mejor dicho. Subtracción de vectores. El vector diferencia. Oye, ¿subtracción es diferencia? Sí, es una resta, es una diferencia. Entre u y v, en ese orden, es el vector u más menos el vector v, donde menos v es el inverso aditivo del vector u. Teniendo, ojo con esto, el inverso de un vector tiene igual módulo, que significa eso de que mide lo mismo, tiene igual dirección, pero sentido contrario a v. A ver, veámoslo. Lo vamos a hacer, al igual como lo hicimos anteriormente, de manera gráfica y también de manera numérica. Entonces, ¿qué significa el vector, ¿cómo se llama? V, pero ahora lo vamos a escribir como menos. ¿Qué significa el vector menos? Bueno, simplemente lo siguiente, mira. Yo le voy a borrar la puntita a ese vector. Se la voy a borrar.
porque quiero encontrar el vector menos v. Y le voy a agregar justamente la flecha al otro lado. Entonces, voy a tomar ese vector y le voy a agregar la flecha acá. Y ahí yo transformé del vector v, pasé al vector menos v. Simplemente es el mismo vector, solamente que en el sentido totalmente opuesto. Ahora tú dirás, ya, ¿y numéricamente cómo se hace eso? Bueno, este vector va por acá. Numéricamente se representa simplemente cambiándole el signo a todo lo que está adentro. Eso es lo que se hace numéricamente. Ya, pero lo vamos a hacer enseguida. Entonces ahora lo que tengo que hacer es simplemente sumar estos dos vectores, tal cual lo hice delante. Junto el inicio con el fin del otro. Ya ahí están los dos vectores y ahora utilizando el color verde, como lo hice anteriormente, lo que voy a hacer es unir el principio con el fin, así de simple, del vector v, y el vector resultante que me va a dar acá justamente es la suma de ambos vectores. Listo. ¿Está? Ese es el vector u, ojo, menos el vector v. Realmente es más menos el vector v. ¿Cuáles son las coordenadas? Vamos a anotarlo acá. Las coordenadas del vector u menos el vector v vendrían siendo en el eje x 1, ahí tengo 1 en el eje x, y en el eje y tengo 1, 2, 3, 4. Estoy en el punto 4 en el eje y, entonces 1,4. Esas son las coordenadas. Listo. Si te diste cuenta, lo que hice, tomé el vector v, lo invertí, es decir, le cambié el sentido al totalmente opuesto y nada más que lo único que hice fue después unir principio con fin. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se hace esta operación? Bueno, si yo quiero decir vector u menos vector v, bueno, debo hacer eso, prácticamente eso. Lo voy a ordenar, vector u, vector v, y lo que quiero hacer es restarlo. Entonces el vector u es 7,3 y el vector v es 6, menos 1. Entonces, si yo lo resto, bueno, ¿qué haces tú en una recta? Dices el número de arriba menos el número de abajo, ¿cierto? 3 menos 1. Y ahí viene la diferencia donde muchos se enredan. Si yo digo 3 menos 1, eso es menos por menos más. Entonces lo mismo que decir 3 más 1 y eso me da 4. Insisto, 3 menos 1 es 4. 7 menos 6 es 1. Y listo, mira, llegué exactamente al mismo resultado, Y ahí está hecha la operación ya con el vector, hice la recta vectorial, lo hice de manera gráfica, de manera numérica y listo. Ok, vamos a ver lo que es la ponderación por un escalar o también conocida como multiplicación de un escalar por un vector. Para eso tenemos que conocer primero que todo lo siguiente. Me voy a saltar un poquitito, me voy a adelantar a esto que tengo acá abajo. Ya tenemos que conocer esto, la magnitud o módulo de un vector. ¿Qué es lo que es la magnitud o módulo de un vector? Es simplemente lo que mide el vector. Recuerda que un vector está compuesto, como lo viste en la clase anterior, de un sentido de dirección, bueno, de una magnitud, sentido y dirección. La magnitud es lo que mide, es la longitud de ese vector. Pero ¿cómo podemos averiguar nosotros la magnitud de ese vector? Bueno, simple, utilizando teorema de Pitágoras, ¿ya? Voy a hacer un triángulo, simplemente un triángulo. En este caso, que salga bien el triángulo, eso sí. Ahí está. Y lo que voy a decirte, ok, mira, ¿sabes qué? Esto que está acá es un vector. Lo que estoy dibujando en rojo yo es un vector. Ese vector tiene componentes, escúchame bien, este vector yo lo voy a llamar V, ¿ya? Ese vector V tiene componentes acá abajo, que son componentes en el eje X, y tiene componente en el eje Y. Yo podría decir incluso que el vector V es la suma de ambos vectores, de un vector X más un vector que está ahí. En vez de llamarle X, eso sí lo voy a llamar vector 1 y vector 2. Vector 1 y vector 2. ¿Ok? ¿Cómo se calcula justamente la magnitud de ese vector? ¿Cómo se calcula cuánto mide el vector V? Se calcula de esa manera. El módulo que se representa por esas líneas, que es lo mismo que el valor absoluto, ¿ya? El módulo, lo que mide la magnitud del vector V, va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? De V1 al cuadrado más V2 al cuadrado, ¿ya? Ahora, yo acá lo anoté como vector, pero son simplemente componentes en el eje X y en el eje Y. Podría ponerte un ejemplo con números ahora si quieres. Supongamos que esto mide 3 y que esto mide 4. Bueno, me iría 3, o sea, aquí hasta ahí está 3 y hasta acá está 4. Sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, le saco la raíz cuadrada y con eso yo tengo justamente lo que mide. ¿Y por qué se hace con el teorema de Pitágoras? Porque no sé si te diste cuenta, pero esto es un triángulo rectángulo. Entonces, si yo quiero calcular la hipotenusa, es la suma de los catetos al cuadrado y a eso se le saca la raíz cuadrada. ¿Por qué necesitaba saber que necesitaba que supieras esto? Bueno, lo necesitaba básicamente porque lo vamos a ocupar ahora. Dice así, ponderación por un escalar. Dado que A pertenece a los reales y un vector V,
¿Ya? Ojo, A es un escalar. ¿Qué significa que sea un escalar? Es un número simplemente. Por ejemplo, acá tengo A igual 2. Es un número, nada más que eso. Perteneciente a los reales. Puede ser cualquier número, positivo, negativo, lo que sea. Y un vector V, es decir, V es un vector, ahí tengo las coordenadas del vector. Entonces, la magnitud de A por V es igual a la magnitud de A por la magnitud de V. Es decir, ese vector, por ejemplo, le vamos a calcular, vamos a copiar esto, eso sí, lo vamos a correr. Está un poquito muy abajo. Vamos a tomar esto y lo vamos a correr para acá. Calculemos la magnitud del vector V. ¿Cuánto mide el vector V? Bueno, lo calculamos. Es simplemente la raíz cuadrada de su componente al cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, la magnitud del vector V vendrían siendo la raíz cuadrada de 9 más 16. Esto es igual a la raíz cuadrada de 25 y esto es igual a 5. Entonces, ¿cuánto mide el vector V? El vector V mide 5. Eso es lo que mide el vector V. Y lo que me están diciendo acá es que la magnitud, cuando yo tomo la magnitud de un vector y la multiplico por un escalar, es tan simple como tomar ese 5 y haberlo multiplicado por 2. Así de simple. Si a mí me preguntan cuál es la magnitud de un escalar multiplicado por un número, entonces eso, ya es básicamente eso. Vamos a hacerlo acá. Ya vamos a hacer una línea. Vamos a decir cuánto es 2 por la magnitud del vector V. Bueno, ya la calculé, es 5, entonces me queda simplemente 2 por 5 y esto es 10. ¿Por qué 10? Porque cuando tú multiplicas un vector por un escalar, estás amplificando el vector. Si mi vector medía 5 unidades, cuando yo lo multiplico por 2, lo que estoy haciendo es hacer que el vector crezca en 2 veces. Supongamos que esto es V, ahora esto es 2 por V, es 2 veces más grande, se duplicó su tamaño. Eso es lo que significa multiplicar por un escalar un vector. Ok, sigamos. Si A es mayor que 0, la dirección y sentido de A por V corresponde a las del vector V. Claro, porque si A es mayor que 0, no voy a alterar el sentido del vector, va a seguir siendo positivo. Pero en el caso de que sea negativo, la dirección es la misma de V y su sentido contrario V. Ojo, la dirección se mantiene. Es decir, si yo multiplico ahora, vamos a hacerlo acá, si yo tengo un vector V que es 2,5 y lo voy a multiplicar por menos 3, ok, el resultado de esto vendría siendo, vamos a ver cuánto es 3 por V, esto es igual a decir menos 3 por 2, eso es igual a menos 6, y 5 por menos 3 es menos 15. Entonces, supongamos, este vector iba apuntando para acá. Ahora ese vector, el resultante, es 3 veces más grande, pero además de eso va apuntando en sentido totalmente opuesto. Pero la dirección se mantiene constante, no cambia la inclinación. Esa inclinación no cambia, se va a mantener tal cual. ¿Ya? Entonces, cuando tú multiplicas un vector por un escalar, tienes que tener mucho cuidado con esas cosas. Tienes que estar bien consciente de que multiplicar por un escalar significa amplificar el vector o también reducirlo, porque si tú multiplicas por un escalar que está entre 0 y 1, al igual como pasaba en homotesia, el vector se va a achicar. ¿Ya? Ok, sabiendo esto, vamos a hacer algunos ejercicios justamente asociados a vectores. Dice así, el módulo o magnitud del vector W, que es ese que está acá, es igual a... Mira, tenemos valores negativos. ¿Será lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. Mira, el módulo del vector W vendría siendo la raíz cuadrada de ¿quién? De menos 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Entonces me queda la raíz cuadrada de ¿quién? Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Entonces me queda la raíz cuadrada de 10. Por lo tanto, el módulo de ese vector es raíz de 10. ¿Estará bien dejarlo así como raíz? Sí, nadie te dice y nadie me pidió que lo expresara como decimal, así que simplemente lo voy a dejar así. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Un vector anclado en el origen tiene módulo igual a 13 unidades. Ojo con esto. Un vector anclado en el origen. ¿Qué significa que esté anclado en el origen? Bueno, simple. El vector, vamos a dibujar acá el plano cartesiano. Vamos a dibujar para que se pueda entender bien. ¿Qué significa que esté anclado en el origen? Que el vector empieza en el origen. Ya te lo están diciendo literalmente ahí. Recuerda de que siempre un vector va a empezar del origen, a menos que se me diga totalmente lo contrario. Pero en este caso se me está diciendo que está anclado en el origen. Tiene un módulo igual a 13. Por lo tanto, ese vector, ya, un vector, le vamos a llamar a este vector V. Yo sé que el módulo de ese vector es igual a 13 unidades. ¿Ya? Yo ya sé eso. Me lo dicen textual. Ahí lo tengo. Y la abscisa de su extremo es 5. Es decir, la componente X de ese vector es 5. Ya vamos a anotar ahora, además, el vector V tiene una componente 5. Y no conozco
dividida en 5 y no conozco su componente y. Lo más seguro es que me pregunten eso. ¿Cuál es la coordenada de la segunda componente sabiendo que está ubicada en el cuarto cuadrante? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Es decir, la componente, el vector está en ese lugar, en algún lugar. Entonces, ya habiendo identificado dónde va a estar nuestro vector, ya vamos a escribir eso sí lo vamos a dejar anotado para que tú lo tengas visualmente. Y eso de acá vendría siendo el cuarto cuadrante. Ok, se miden así en sentido antihorario. Entonces, es simple. Tengo que averiguar cuál es el vector, cuál es la componente Y. Entonces, es bastante simple esto. Hago una ecuación, mejor dicho, donde voy a decir de que el módulo, justamente ese vector, es igual a ¿quién? Vamos a decirle a 5 al cuadrado más Y al cuadrado, que es la componente que no conozco. Pero ya sé cuánto es el módulo del vector, que es 13. Entonces 13 es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, y 5 al cuadrado es 25, más Y al cuadrado. Ok, acá hay que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, fíjate bien, yo saco la raíz cuadrada, asumo de que lo que acá adentro es positivo. Está bien, está mal, y ahí viene la confusión. Y es negativo, porque va a estar en el cuarto cuadrante y hacia acá abajo están los negativos, están los Y negativos. Pero al elevarlo al cuadrado me queda positivo, por lo tanto, lo que está acá adentro sí o sí es positivo. Así que ahí, ¿tú puedes hacer esto? Sí, puedes hacerlo. Entonces, 13 al cuadrado, hagamos el cálculo justamente de 13 al cuadrado. Bueno, 13 al cuadrado 169, quería asegurarme que fuese 169. Y esto es igual a 25 más Y cuadrado. El 25 pasa restando, me queda 169 menos 25 es igual a Y al cuadrado. Es decir, me queda 144 es igual a Y cuadrado. Aplico la raíz cuadrada y cuando saco la raíz cuadrada de 144 me da 12. Por lo tanto, Y es igual a 12. Es decir, la componente de este vector en el eje Y es igual a 12. Pero negativo. Ah, muy bien, porque fíjate. ¿Qué pasa si yo digo que es 12? Estaría diciendo que mi vector está apuntando hacia acá. De hecho, no, ni siquiera hacia allá. Estaría apuntando hacia acá. Pero a mí me dijeron que está en el cuarto cuadrante. ¿Y por qué me dio 12 positivo? Porque ese número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, claro, sea negativo o sea positivo, ese número es positivo. Por lo tanto, no es 12, sino que es menos 12. Entonces el vector tiene coordenadas 5, menos 12. Ojo con eso, puede ser muy decisorio en el desarrollo de una pregunta de prueba de selección universitaria. ¿Ya? Y vamos con el último ejercicio que dice así. Sea U, ese vector que tenemos acá, y V el vector que tenemos ahí. Entonces el valor de 2U más V, ¿cuánto es? Bueno, es simple, amplifico o multiplico ese vector por 2. Entonces me queda que 2U es igual a 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Eso es lo que vale 2U. Y le debemos sumar V. Entonces yo voy a decir 2U. ¿Cuánto es 2U? Es 4,6. Le voy a sumar V. ¿Que es cuánto? Menos 7,2. Menos 7,2. Entonces la suma es literal. Suma componente por componente. 6 más 2, 8, 4 más menos 7 es menos 3. Por lo tanto, eso vendría siendo el resultado de 2U más V. Y está finalizado el ejercicio, bastante simple, bastante directo, y está. Dejamos esta clase de hoy hasta acá, pero te haya gustado, nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego, chao, chao.